abrevieren. Ahora sí. Un poco más, por favor. Me probéis un poco más, por favor. Hola, buenos días. 1, 2, 3, 4. Ya está. Ya está, gracias. No te preocupes, sí, ahora solo gracias.
Ah, vale. Vale. Eso es 50%. Vale. De todas maneras, no en ese momento Vale. Luego pero sí, a lo mejor me surge otra duda mientras están hablando. Sí. Hombre, claro, en estas fechas también digo que es lo suyo. No, hombre, por eso hay que aclarar cosas. No, tranquila. Yo sí se empieza ya, perfecto. No sé si estaréis esperando alguna cosa. Vale, bueno, muy buenos días a todos y a todas. Un año más estamos con Controla Club, que para aquellos que no lo conozcan, lo que está fomentando son las buenas prácticas dentro de lo que son las fiestas de la falla. La fiesta más importante de nuestra ciudad, el consumo de alcohol y otras sustancias. Bueno, tenemos ahí 2 premios este año. Estábamos comentando que este año, sobre todo en el premio de buenas prácticas, ha habido una acogida muy importante por las comisiones falleras. Ya son 20 las comisiones que se han adherido a Controla Club, y luego también los premios de fallas, que hay muchos más. En definitiva, trabajan la misma línea que trabajamos desde Junta Central Fallera, y siempre hacemos esas recomendaciones a todas las comisiones falleras. Si te pasas, te lo pierdes. Hay que disfrutar de la fiesta, bueno, puede ser de otra manera, pero también con cabeza. El tema del alcohol, que sabéis que en cualquier fiesta nacional está muy presente. Nosotros siempre recomendamos, a través de las comisiones falleras y de Junta Central Fallera, que se haga con moderación, cuando corresponde, suministrar dentro de las comisiones a aquellas personas aptas para consumir el alcohol, no a menores, etcétera. Pues Controla Club, que son 25 años los que está trabajando en esta línea, en este sentido, para fomentar ese buen consumo, por llamarlo de alguna manera, de lo que es el alcohol, pero sobre todo que estemos muy concienciados de disfrutar de la fiesta, y como dicen ellos, si te pasas, te lo pierdes. Yo voy a ceder la palabra, os van a explicar un poco, y me imagino que también dará datos de cómo ha funcionado todo, y continuamos. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir. En primer lugar, a mí me gustaría agradecer tanto a la Consejería de Sanidad, porque bueno, hoy estamos aquí de celebración. Esto para nosotros es una fiesta, porque celebramos el 25 aniversario de la campaña, 25 años, que no son pocos. De hecho, podemos decir que esta campaña de concienciación es la más longeva, es una campaña pionera en lo que es la intervención en el contexto de las fiestas populares, y el hecho de que haya aguantado estos 25 años que hemos seguido llevando a cabo nuestra labor es gracias a la colaboración conjunta, por un lado, de las instituciones públicas y por otro lado del colectivo fallero. O sea, gracias a esa colaboración podemos decir que estamos aquí 25 años concienciando al pie del cañón. Ahora daré cifras que ilustran un poco el resultado de este trabajo cuando se da de esta manera continua. Por lo tanto, agradecer a la Consejería de Sanidad que desde el minuto 1
nos ha estado apoyando para poner en marcha esta campaña. También al Ayuntamiento de Valencia, el Plan Municipal de Drogas, que, bueno, en fin, conmemorando el 25 aniversario hemos hecho pues una exposición que habla un poco de lo que ha sido nuestra trayectoria, de las múltiples actividades que lleva a cabo la campaña, las creatividades. Cuando vemos las primeras creatividades, ahí está ya el logo del Plan Municipal de Drogas apoyando Si te pasa hasta lo pierdes. Una campaña, por lo tanto, agradecer también a ellos y, como no, al colectivo fallero, representado por nuestra fallera mayor, la Junta Central Fallera, que no duda todos los años en ayudarnos a hacer de altavoz, ¿no?, junto con el conjunto de las comisiones, de los mensajes de la campaña. Por todo ello, gracias a vosotros, porque sin vosotros no hubiésemos tenido este recorrido. Como digo, nosotros anualmente llevamos a cabo un estudio pues, para ver cómo van esas tendencias de consumo, esa percepción de los riesgos y los peligros que tiene el consumo abusivo de alcohol en el entorno de las fiestas populares, y podemos afirmar que durante los últimos 7 años, desde 2017 a 2024, se ha venido incrementando poco a poco, o sea, hay una tendencia creciente en el porcentaje de personas que afirman que son capaces de disfrutar de las fiestas populares sin consumir alcohol. Vamos, este porcentaje del 2017 ha crecido en más de un 50%, situándose en el torno del 23% de personas que afirman que son capaces de disfrutar de las fiestas sin consumir alcohol. Hay que tener en cuenta que estas encuestas, que este año, en 2024, son más de 1.800 encuestas en un montón de fiestas repartidas por todo el territorio de la Comunidad Valenciana, Fallas, Madalena, Moros y Cristianos de Alcoy, Moguera, en fin, multitud de fiestas populares. Pues bien, es una cifra que de alguna manera invita a que, oye, algo estaremos haciendo bien. Este modelo pionero de intervención que hemos podido exportar a otras fiestas, en fin, está dando unos datos que son positivos. Insisto, y son positivos cuando ese apoyo es continuado y las actuaciones se llevan a cabo con una cierta periodicidad, ¿no? Y no son actuaciones puntuales que pueden ser más o menos bien intencionadas, pero que muchas veces no terminan de dar los resultados. Por lo que respecta a este estudio, también nos evidencia que por lo que respecta a lo que es las medidas de autoprotección, que son aquellas medidas que uno adopta pues, para prevenir esos riesgos que conlleva el consumo de alcohol, están consolidadas, lo que son las medidas que tienen que ver con la protección ante los peligros del binomio alcohol y conducción, es decir, aquello de si bebo, yo no cojo el coche o la moto o cualquier tipo de vehículo, si sé que alguien ha bebido, yo no me subo en el coche de esa persona, porque sabemos los riesgos que conlleva este tipo de prácticas, y lo que tiene que ver con los peligros del uso de la pólvora bajo los efectos del alcohol. O sea, ahí estamos hablando de más de un 80% de las personas que afirman que asumen ese tipo de medidas de autoprotección y no suelen llevar a cabo esas prácticas. Luego hay otras medidas que, ojo, se sitúan por encima del 60%, que no es un porcentaje desdeñable, pero bueno, en fin, que son las medidas con las que tenemos que seguir trabajando para que se alcancen, como puede ser el hecho de rehidratarse, porque sabemos que el alcohol, lejos de aquí, hay que calor tengo, voy a echar una cervecita, cuidado, porque el alcohol deshidrata y hay que intercalarlo con bebidas no alcohólicas para que la deshidratación no nos lleve a correr riesgos. Conductas sexuales de riesgo, pues todo este tipo de cosas hay que ir reforzando, y también tenemos que seguir prestando especial atención a lo que son los consumos de riesgo, los consumos abusivos, porque son esos consumos realmente los que más llevan a cabo estas conductas de riesgo, y son sobre los que tenemos que seguir trabajando. Más allá de esto, pasar a explicar ahora las principales actividades que vamos a llevar a cabo, que son, como tú muy bien has anticipado. Las dos principales son los premios falleros que damos. El premio fallero a Controla Club, que es el que tradicionalmente es la 21ª edición del premio, que viene a premiar pues, aquellos monumentos falleros, aquellas fallas que tratan temas que tienen que ver con las adicciones, con la salud. Este año hemos querido abrir el abanico de las categorías del premio a cualquier tema que tiene que ver con la salud, con la solidaridad, con temas que tienen que ver con la responsabilidad social. Cualquier falla que trate este tema puede optar a tener
el primero y el segundo premio, Maspalet, con su dotación económica de 600 y 200 euros respectivamente, que es el premio tradicional que damos. Y este año vamos a llevar a cabo en paralelo también la tercera edición del Premio Fallero a las Buenas Prácticas, que este es un premio que todavía es joven, que todavía hay que dejar que crezca, que todavía es mayor de edad, ¿no? Es el hermano mayor, pero es un premio que, como muy bien ha dicho él, es un premio que va dirigido a aquellas comisiones que asumen la aplicación de protocolos de actuación para minimizar los efectos del consumo recreativo, es decir, aquello de llevar a cabo una dispensación responsable de alcohol, de no dispensar bajo ningún concepto alcohol a personas menores de edad, tapar las marcas de bebidas alcohólicas. Sabemos pues, que hay en letreros, en las cámaras a veces, e incluso en las vallas que protegen las fallas, pues el hecho de tapar para que el impacto de esas marcas pues, sea el menor posible. Es decir, llevan a cabo una serie de medidas para minimizar los riesgos del consumo de alcohol y fomentar pues, un uso más responsable del alcohol y por lo tanto, claro, quieren su premio, ¿no? Por hacer las cosas bien, ¿no? Pues hay, a día de hoy, que luego esto siempre, en los últimos días, va a haber un apretón de inscripciones, pueden sumar más comisiones, son comisiones que hacen las cosas bien, quieren hacer las cosas bien y quieren que su premio, ¿no? Para hacer las cosas bien. Tenemos alrededor de una veintena de comisiones que llevan a cabo esta dispensación responsable, ¿no? Que a nosotros nos parece que es algo espectacular. Estos premios los llevamos a cabo con la colaboración y gracias al Plan Municipal de Drogas, a la Consejería de Servicios Sociales, el premio Fallero, históricamente, gracias a la colaboración de la Consejería de Sanidad de la Generalitat. Bueno, pues, más allá de esto, bueno, como sabéis, pues, llevamos a cabo en el contexto de las fallas pues, distribución de cartelería con consejos la totalidad de las comisiones falleras por las vías de comunicación internas de la Junta Central Fallera, gracias a la Junta Central, y luego también presencialmente pues, los medios de control llevan a cabo este trabajo. Y en esto consiste nuestra campaña, la celebración de estos 25 años, que es lo que nos hace felices hoy celebrar aquí este modelo de actuación que ha podido ser replicado y llevado a otras fiestas populares. Y nada más que decir. Ahora vamos a pasar la palabra a Marta Torrado, a la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia. Muchísimas gracias, buen día, buenos días, querido compañero y amigo Santi. Bueno, en primer lugar, admirada y querida fallera mayor de Valencia. La aprecio muchísimo porque además para mí es un honor compartir con ella colegio. Entonces, claro, pues le tengo muchísimo cariño a nuestra fallera mayor de Valencia. Fuimos juntas, ojalá hubiéramos ido juntas, pero yo sería muy joven. Fuimos al mismo colegio, al Colegio de Mus, y es algo pues, que nos une y tengo una especial cercanía con ella. Pues como decía, admirada fallera mayor, querido compañero y amigo Santi, querido presidente de Control Club Juan, y querida María Jesús, representante de la Consejería de Sanidad, querida Corte de Honor. Hoy yo creo que es un día muy especial, ¿no? Porque estamos celebrando ese 25 aniversario ya del inicio de esta campaña con esta entidad, con Controla Club, que tanto está haciendo por la prevención de las adicciones. Y para mí, como concejala de Servicios Sociales y como responsable del servicio de adicciones del Ayuntamiento de Valencia, pues yo creo que es muy importante estar hoy aquí dando nuestro apoyo a esta campaña, porque precisamente, lo decía Juan en su intervención, uno de los principales elementos, uno de los principales mandatos que nos dice el Plan Municipal de Prevención de las Adicciones es precisamente ese, que tenemos que sensibilizar, que tenemos que informar y que tenemos que orientar, en este caso, pues especialmente a los jóvenes y en este caso pues a todas las fallas de la ciudad de Valencia, que yo creo que están muy sensibilizadas y sois un ejemplo para todos nosotros, ¿no? de qué es lo que hay que hacer y cómo que tenemos que trabajar en este ámbito. Yo creo que tenemos que tener muy claro, yo voy a ser especialmente dura con este tema porque tenemos que decirlo alto y claro, o sea, el alcohol es una de las drogas y por desgracia es una de las drogas más consumidas. Entonces, está muy bien este tipo de campañas que fomentan bueno, pues esa responsabilidad en el consumo del alcohol.
Pero bueno, yo creo, me ha encantado esa encuesta, Juan, que decías que bueno, cada vez hay más personas que dicen que disfrutan de las fallas sin beber alcohol. Yo no me quiero poner como ejemplo porque yo soy aquí la última persona, pero bueno, yo soy una de esas personas que no bebe alcohol y que yo disfruto de las fallas. Además, yo creo, yo hasta lo recomiendo, porque si no bebes, disfrutas más. Si no bebes, pues no te lo pierdes, no te pierdes las fallas, ¿no? Entonces, pues yo creo que, bueno, pues todos sabemos lo que implica muchas veces beber, son calorías vacías que no llevan a ningún lado. Al día siguiente, si has bebido mucho, pues te encuentras muy mal, no tienes ganas de nada, solo te apetece estar tapada en la cama y no quieres saber nada, con lo cual te pierdes la despertar, te pierdes tantos y tantos actos tan bonitos como hay en este mes de marzo de las fallas, pero especialmente la semana fallera. Te pierdes el poder madrugar y el recorrer toda la ciudad, el recorrer todos los barrios, el ir viendo todas las fallas, el disfrutar de los monumentos falleros, el disfrutar de las verbenas, de la música, de los pasacalles, de la ofrenda. Hay tantas actividades tan recomendadas para todos, para los valencianos y para los que vienen de fuera, que yo creo que es una pérdida de tiempo el beber alcohol, que sí, que puede ser un momento de disfrute y de alegría, pero luego las consecuencias son terribles. Así que yo creo que tengo que dar las gracias a Junta Central Fallera por prestarnos este magnífico lugar que tantos buenos recuerdos tiene para todos los valencianos cada vez que os vemos en la televisión anunciando los premios. Que tantos recuerdos también tan emotivos tienen para todas las fallas, que nos hayáis dejado este salón para poder bueno, pues celebrar ese aniversario tan redondo como son los 25 años de esta campaña. Y yo desde la Concejalía de Servicios Sociales pues deciros que siempre vamos a estar a vuestro lado apoyando este tipo de iniciativas que tanto bien hacen pues para el bienestar y para la salud y para poder disfrutar mucho más de estas fantásticas fallas. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los asistentes de estar aquí con nosotros. Bueno, un placer estar acompañada de toda la mesa, principalmente por la fallera mayor y todo su corte de honor, por el concejal de Fallas, por Juan Barcala y por supuesto con mi querida amiga Marta Torrado, que ya también llevamos unos años coincidiendo en muchos actos y trabajando en la misma tema de adicciones. Bueno, en este acto estaba previsto que acudiera nuestro director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez, pero coincide que hoy, pues, con el tema de las alertas que se decretó ayer de lluvias, pues bueno, pues ha tenido que reajustar su agenda para hoy y para previsiblemente mañana, por temas de control de DANA, problemas que pueda surgir de salud mental o problemas de... Entonces, bueno, hubiera sido para él un placer poder estar aquí con todos vosotros y vosotras, pero bueno, me ha correspondido a mí, no es más, en alguna otra ocasión también estar aquí en este acto. Como hemos repetido todos, es muy importante porque se conmemora esos 25 años de la puesta en marcha de esta campaña y como ha dicho Juan, yo también ya llevo años en este tema y fuimos pioneros. Creo que el primer convenio que hice yo en el 97 ya empecé con ellos con Controla Club, que me dieron mucha faena porque el interventor no quería pasarlo, ya iniciando toda una campaña de prevención en fiestas populares, bueno, en discotecas, bares y cafeterías, y que ha sido un trabajo que ha ido evolucionando año a año por su campaña Si te pasas te lo pierdes, y que ha ido cubriendo unas etapas muy importantes y sectores, no solamente lo que era la noche, sectores otros, sino que ya llevamos muchos años, más de 20 años, ¿no? Ya con los premios falleros, implicando y concienciando sobre todo a este mundo fallero, que es importantísimo, a toda la Junta Central Fallera y a todas vosotras, para que controlemos el tema del consumo de alcohol, como bien hemos dicho todos los de la mesa, mediante el tema de controlar la dispensación de alcohol en los casales, en las venas, el lanzamiento de mensajes de consumo de conducir sin beber alcohol y otra serie de circunstancias. Yo quiero felicitar a Berta Peiró, que sé que siempre se implican con las falleras,
y que su imagen siempre apoya a la juventud. Y entonces ahí es un trabajo muy importante que vosotros tenéis que desarrollar y trabajar sobre esa materia. Nosotros apostamos y, como ha dicho Juan, ese estudio tan importante que se hace, viene realizando, ha demostrado que realmente se ha producido un descenso del consumo de alcohol en el tema de fiestas populares, en concreto en las fallas, y creo que va un poco acompañado en este trabajo que estamos realizando desde todas las entidades para conseguir esto a todos los niveles, porque efectivamente a nivel también, como ha dicho Marta, el tema del alcohol es la droga por la que más hay atenciones en el sistema sanitario público. Viene a alcanzar un 30% de las personas que acuden al tratamiento, con lo cual tenemos que trabajar en el consumo de esta droga. Y también creo coincidimos en que efectivamente esta disminución de consumo de alcohol también se está produciendo a lo largo de este 23-24 por el trabajo que hemos realizado todos, porque hemos apostado desde la Consejería de Sanidad y creo que desde todas las administraciones por estrategias de prevención, y aquí lo demostramos, por estrategias de mejorar los recursos sanitarios, de reforzar toda la parte de participación ciudadana en todos los ámbitos, y estas estrategias han dado buenos resultados, porque el tema, por ejemplo, de menores, puedo anunciar que efectivamente también se ha reducido el tema del tanto por ciento de las notificaciones de menores que han acudido a nuestra red, a las unidades de conductas adictivas. Y bueno, yo creo que tenemos que seguir funcionando de esta manera y sobre todo contar con la colaboración de todas las administraciones públicas, la implantación de programas de prevención, estrategias de prevención y sobre todo hacer partícipe a todas las entidades sociales para que todos trabajemos conjuntamente y que obtengamos ese mismo logro, la eliminación del consumo de alcohol y de otras drogas, por supuesto, y que sean unas fallas totalmente seguras, que es el papel que vosotros hacéis, responsables, cívicas, y bueno, sobre todo quiero... Y bueno, y luego ya, para terminar, tengo que felicitar a todos los ganadores de los premios de las comisiones falleras, porque siempre se implican, y aquí están. Y bueno, que sea un acto realmente maravilloso y felicitarles a todos. Gracias. Bé, bon dia a tots i a totes. I jo crec que parle per tots els fallers i falleres de la nostra ciutat, perquè les falles són una festa responsable i compromesa. I bona mostra d'això són els Premis Controla Club, organitzats per l'ONG Controla Club en col·laboració amb la Conselleria de Sanitat i Junta Central Fallera. Uns guardons que porten ja 21 edicions convocant a les comissions falleres a participar activament en la prevenció del consum abusiu de l'alcohol i altres drogues. I què millor manera de fer-ho que a través de l'eix de la nostra festa, la falla, perquè el talent dels nostres artistes, a banda d'omplir els carrers d'ingeni i de gràcia, també ho fa de missatges tan necessaris com este. Amb les diferents escenes es mostra la representació dels perills i problemes que pot provocar el consum de drogues i alcohol, fent una crida a unes falles amb control i consciència. Perquè la nostra festa és una aposta per una cultura respectuosa, on no tenen cabuda ni la violència ni els comportaments incívics. En aquesta línia es celebra també la tercera edició dels Premis a les Bones Pràctiques, que busquen unes falles segures i responsables. Una iniciativa de la mà de la Regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de València, i és que així que enhorabona a Controla Club per la convocatòria d'estos premis i per descomptat, enhorabona també per aquests 25 anys de la campanya Si te pasas, te lo pierdes, o Si te'n passes, t'ho perds, controla on falles. Un motiu de celebració que a més enguany té l'honor d'estrenar un disseny de la mà del gran Paco Roca. Gràcies a tots i totes els que feu possible iniciatives com esta, que prevenen i sensibilitzen, que busquen que la festa de les falles es disfrute des de la sensatesa i la responsabilitat. Així que vull convidar a tots els fallers i falleres a seguir sent exemple i desitjar-vos unes meravellosos falles. Moltes gràcies.
mola ya a todos, ¿no? Porque asistencia no vamos a repetir que estamos todos muy contentos de estar aquí. Y vamos a concluir, vamos a clausurar el acto con una entrega de diplomas que queremos, para conmemorar estos 25 años, a pues una serie de personas y entidades que históricamente pues, han participado en la puesta en marcha de la campaña. Estamos hablando pues, de diseñadores, de ilustradores, de empresas de soportes promocionales, imprentas, etcétera, etcétera. He estado viendo las caras, algunos a fallar, porque las condiciones meteorológicas que tenemos hoy pues no nos han permitido, pero bueno, en fin, vamos a llevar a cabo esa entrega de diplomas, si os parece, y con esto pues damos por concluido el acto. ¿Venimos aquí? Juan, ¿vamos todos? Sí, sí. Vicente Gómez, gerente de la empresa de soportes publicitarios, VG Public, que desde tiempos inmemoriales pues, nos ayuda en la confección de todos los soportes que utilizamos en la campaña para que Artesanías Jove, que es una de las empresas más importantes en la fabricación de artesanía cestera a nivel nacional, recoge el premio José Vicente Blasco. En último lugar, vamos a nombrar a Gráficas de la Hoz, que recoge el premio de gerente de la empresa, Luis de la Hoz, que es una empresa que nos fabrica toda la cartelería, todo lo que tenemos aquí. Eso agradecemos.